¿De qué vamos a hablar? El colesterol. Bueno, para mí el más importante es el sueño. Bienvenidos a Sanarte, un espacio donde la salud es ciencia, arte y sobre todo conciencia. Un espacio que hoy se materializa, se vuelve realidad, ese sueño que tuvimos 3 médicos que quieren y desean acompañarte en el camino para la mejor salud, la calidad de vida y la longevidad verdadera. ¿Sabían ustedes que 80% de las enfermedades que afectan a los seres humanos de las sociedades modernas están fundamentadas principalmente en los estilos de vida? Y si yo te dijera que tu estilo de vida, que es tan económico y que es tan simple de llevar a cabo, un hábito saludable puede mejorarte sin pastillas y sin tratamientos. Para ello estoy hoy acompañada de 2 personas que son muy importantes en mi vida, que son mis amigas, mis colegas, mis compañeras de carrera y ahora compañeras en este espacio Sanarte. Jessica Cárdenas, hermana, amiga, socia, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Bien y feliz de transmitir todo esto que sabemos para ayudar a los demás. Muy contenta. Y por supuesto, Valentina Costa, mi compañera durante toda la carrera en el mismo salón. Qué bonito poder compartir esto hoy. Estamos muy emocionadas, de verdad que está siendo una ilusión y un proyecto, una idea de esas tantas lluvias de ideas que hemos tenido y que finalmente comienza un nuevo periodo y un nuevo espacio en nuestras vidas. Y qué bonito que lo podamos compartir con toda nuestra audiencia. ¿De qué vamos a hablar? ¿De hábitos? Hábitos. Porque aquí la gente habla, aquí todos hablamos bastante y tenemos mucho que para compartir, ¿no? Y antes de hacer esto estuvimos haciendo un directo bien improvisado, porque nos gusta que las cosas fluyan así muy orgánicamente, en donde tratamos de mostrarles a todos, ¿no? Que la vida no es perfecta, pero que con pequeños cambios que comencemos a hacer podemos mejorar. ¿Qué depende, qué tenemos que hacer para que realmente la salud mejore? ¿Qué es eso de lo que todo el mundo habla y de lo que todo el mundo está tan interesado ahora, que todo el mundo está buscando qué hacer para mejorar y que no estamos haciendo bien? Tú sabes, es que yo pienso que hay que volver a lo que éramos. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, cuando tú buscas, por ejemplo, puedo tomarme esto, no sé leer etiquetas, puedo comerme esto, vuelve. ¿De dónde viene este alimento? Está envasado, está en un paquete de plástico. ¿De dónde viene, no? Si te comes una fruta, ¿de dónde viene? De la tierra. Entonces es mucha coherencia, es mucho llevarlo a la normalidad, vivir como era antes. Yo creo que partir de allí y a partir de ahí vamos a comenzar a ver pues los hábitos que tenemos que mantener en nuestra vida. Volver a lo natural. Sí, y también volver a lo sostenible, ¿no? Porque hay mucha inmediatez hacia muchas cosas, ¿no? Queremos la pastillita mágica, queremos lo rápido y hay que saber que no es rápido, pero hay que hacerlo sostenible en el tiempo. Sí. Entonces no creo que haya una fórmula mágica, porque no hay nada mágico, tampoco creo que haya una sola cosa, pero sí creo que son un conjunto de hábitos que debemos adquirir a lo largo del tiempo, entendiendo que somos seres humanos que variamos a lo largo de la vida, ¿no? Y fíjense, lo decíamos anoche, que estábamos hablando en esa tertulia tan importante que tuvimos ayer, la primera de muchas que van a venir, qué importante es tener recursos y conocimiento, ¿no? Porque el que tiene el conocimiento y no tiene el recurso puede a veces parecerle un poco cuesta arriba llevar a cabo. Siempre hemos tenido muy entendido que comer saludable es caro. Y nunca más nunca antes ha sido tan importante poder rescatar este concepto de ser realmente conscientes e invertir en lo que hay que invertir. Y luego el conocimiento, porque quien no tiene conocimiento, pues quien está en el desconocimiento está condenado a seguir lo que le dicen que debe hacer. Hace pocas semanas estaba yo en el mercado enseñando a mi hija a leer las etiquetas y una persona me dijo, si te pones a leer etiquetas no compras nada. Y probablemente es el trabajo que todos deberíamos hacer desde a nuestros pequeños, a que aprendan cómo deben comer sin demonizar, sin satanizar y sin obsesionarlos, porque la idea tampoco es crear trastornos de conducta alimentaria. Pero es verdad que tener el conocimiento y el poder de la información de lo que realmente tú estás consumiendo
te daría una gran diferencia y tendría un impacto en nuestra salud. Pero eso es un trabajo que no se hace. Y la verdad es que todos sabemos, quienes estamos en este mundo de lo natural, de lo sostenible, de la salud, del bienestar, sabemos que realmente se nos está vendiendo una gran cantidad de cosas que son disruptores endocrinos, toxinas, tóxicos, venenos para nuestro organismo y que están haciendo que malfuncione de forma crónica. Bueno, y de hecho sabemos cómo ha subido la incidencia de cáncer, de enfermedades oncológicas, de enfermedades autoinmunes. Eso no es casualidad. Es la cantidad de tóxicos que estamos metiendo continuamente en nuestro cuerpo, ¿no? Y creo que lo que has dicho es súper importante porque nos lleva al empoderamiento. Empoderamiento del paciente y saber las cartas que está jugando. Hay una medicina convencional, privada o pública, que te puede funcionar para ciertas patologías, sí, pero que tú además tienes que investigar por tu propia cuenta y empoderarte de tu salud. Y voy a investigar más, voy a profundizar, voy a saber realmente otras opiniones médicas, voy a abrir esa conciencia, ¿no? Y entender más allá de lo que me dice un médico sin creer que es un Dios, porque todos nos podemos equivocar en cualquier carrera y siempre tener más opiniones médicas te va a abrir ese abanico de posibilidades para sanar. Entonces es muy importante empoderarte y además eso, lo que hablamos ayer, esa parte económica la tienes que tener porque lamentablemente el acceso a esta información a veces es más costoso, el acceso a médicos integrativos a veces es más costoso, pero tienes que jugar con las cartas que hay. Y si no hay otra forma, pues es la forma, es buscar esos medios económicos para ir a por estas consultas, empoderarte, saber y sanar realmente. Por Vale. eso este Es podcast. más costoso haciendo un inciso, pero porque en realidad lleva más tiempo. Entonces, una consulta con un médico integrativo puede durar 1 hora donde se investigan muchísimas cosas y aún así no nos da tiempo. Exacto. Exacto. Entonces, esto es importante. Ayer lo hablamos en nuestra tertulia que la idea de esto, de todo lo que estamos haciendo nosotras, es democratizar la salud a través de todo el conocimiento para que los mismos pacientes se puedan emancipar. Entonces, para Correcto, eso que estamos aquí. Para ese esa es el concepto, soberanía. porque la medicina que hemos aprendido nosotras había sido extremadamente paternalista. Exactamente. Es una medicina en la que había una posición de autoridad del médico, en donde, de hecho, yo creo que todos pasamos por ese punto de soberbia de el paciente no me va a venir a decir a mí lo que tiene que hacer porque yo soy el médico y yo soy el que sabe. De ego total. Ego Es que total, yo creo ¿no? que estamos en un cambio de era donde la Sí, de medicina conciencia como total. sí, ya Esa no medicina es, paternalista sí. ya no es. Y es un espacio en donde el paciente debe ser soberano de su salud. Y de hecho es un concepto que he hablado mucho, que creo que en los colegios se debería enseñar más sobre salud y bienestar, que a lo mejor lengua, castellano, matemáticas, ¿no? Las materias normativas de siempre, ¿no? Creo que deberían cambiarse lo que es la salud emocional, el conocimiento financiero, todo esto, porque realmente no tener el conocimiento soberano, el emanciparte del control de otras personas, hace que tú termines siendo dependiente de un sistema y de quien está detrás del sistema, ¿no? Y ayer lo decíamos, muchas veces ni siquiera sabemos quién tenemos detrás como médico. Lamentablemente es una realidad. Bueno, bajando esto un poquito para dar una idea un poco más, porque ya sé que ya sabemos que les gustan un poco así los tips. Vamos a hablar un poquitín cuáles serían como esos hábitos más, ese top 5, digamos, ese top 5 de hábitos indispensables que deberíamos de tener todos, entendiendo que somos individuos únicos con nuestras bajadas y subidas. ¿Qué sería lo más importante para ustedes? O sea, como médicos y como individuos también, como personas, ¿no? Para hacerlo un poco más realista. O sea, Bueno, ¿qué serían esos hábitos que no faltan en la vida de ustedes? de una carencia profunda de vitamina D en la sociedad. Hay un déficit en todos los grupos poblacionales y esto está fundamentado por varias razones. Primero, vivimos mucho en luz artificial, estamos todo el día metidos en oficinas, en colegios, en aulas, en las casas. El COVID nos dejó bastante claro esto. De hecho, hay una incidencia importante de mortalidad relacionada con déficits severos de vitamina D. Y además hay una insistencia por bajar esos niveles de vitamina D. Y esto también está en relación con la forma en que se nos ha hecho creer que el sol es dañino, que el sol hace daño, que tenemos que estar continuamente protegidos por el sol, por la fotoprotección, por la estética. Creo que es muy importante que las personas entendamos que nosotros somos un ser vivo y como seres vivos necesitamos elementos importantes como sol, luz y agua. Si tú tienes una plantita, escúchenme en la casa, si ustedes tienen una plantita pequeña, les regalan esa plantita que compraron en el vivero
y la meten en un armario sin la luz, el sol y el agua, esa planta se va a morir. Porque las plantas, bien sean de interior o de exterior, necesitan de alguna manera respirar, y así somos las personas. A veces yo voy a visitar en domicilios a viejitos y les digo, ponle que le dé la luz, que se ponga en la ventana un rato, que respire aire, que tome agua, que se mueva un poco. Son cosas tan básicas, pero en este punto de la luz creo que es fundamental, porque la vitamina D se sintetiza a partir de la luz solar, la absorción vía oral es mínima, lo sabemos, y creo que tenemos que hacer un llamado de atención importante a entender por qué el sol es tan fundamental para nosotros como seres humanos, como seres vivos. Muy bien. Chicos, antes de seguir por los hábitos, por favor, suscríbanse. Para nosotros es importante para poder seguir compartiendo contenido de valor. Así que, bueno, suscríbanse en la campanita. Ya luego también nos pueden buscar por nuestras redes. Y bueno, Jessica. Bueno, para mí el más importante es el sueño, porque estamos mal, Sí. no dormimos, no descansamos y además una cosa muy importante es que esto lo hacemos para empoderarte, pero no para que te automediques, que es muy importante, ¿no? Sí. Y luego para que seas consciente que toda la medicación que hay detrás de controlar el sueño no te lleva a una fase profunda, con lo cual tu sistema linfático que va a eliminar tóxicos de tu cerebro no se activa. Entonces tú crees que estás durmiendo, pero si tú estás tomando benzodiazepinas o cualquier tratamiento para dormir, realmente no estás detoxificando, no estás limpiando. Y esto es muy importante porque no es lo mismo no poder conciliar el sueño porque no tienes hábitos, porque no te hidratas bien, llegas deshidratado. Esto lo puedes saber porque tu cuerpo está caliente, no está frío antes de dormir, tus manos entonces son las que están frías, o por ejemplo porque te paras a hacer pis aquí o te hidrataste más. Hay una desregulación en toda esta parte de la hormona antidiurética que va ligada al cortisol. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tú no te hidratas bien, que si tú estás estresado porque tienes el cortisol por el techo, que si además no te cuidas, no te despiertas a la hora, no te proteges de la luz azul de las pantallas, no usas tu luz roja, no tienes ese tipo de protecciones, además no tomas el sol, pues ¿cómo llegamos a la noche? Terrible. Entonces nos va a costar conciliar el sueño y aquí podemos pensar, bueno, la melatonina, pero no es lo mismo eso a que te despiertes muchas veces. Pregunta importantísima, ¿tú duermes bien? Yo duermo muy bien, siempre he Jessica dormido duerme bien. increíble. Ella no tiene problema del sueño, ¿valen tú? Perfectamente. Ay, qué genial. Yo tengo unos 3 años teniendo grandes problemas con el sueño, no me he medicado y de hecho creo que una de las cosas que me hizo indagar mucho sobre el tema del sueño fue que empecé a padecerlo yo misma, ¿no? Creo que era uno de los primeros síntomas que he tenido. Probablemente de la perimenopausia, de lo que hablaremos en algún momento, porque es una de las cosas de las que las mujeres más se quejan. Estaría bien que nos dejen comentarios Sí. si les gustan estos temas de Y que nos la den mujer. ideas de que temas nos den también ideas. para poder desarrollar. Porque no es lo mismo el sueño y el insomnio de conciliación Qué e mal. interrumpir el sueño muchas veces en la noche. Y no es lo mismo cuando estás en la época perimenopáusica, posmenopáusica, en tu periodo de adolescencia o incluso cuando eres mamá, que te cambia todo. Claro. Que aunque tú duermas bien, no se puede A ver, porque hay sí, interrupciones. sí. A ver, volviendo un poco al tema, hemos dicho que dormimos bien, pero también eso tiene un costo. Total. O sea, no es que dormimos bien de nada, ni por idealizar, ni muchísimo menos, sino que también es importante todo ese ritual nocturno que hay que tener para dormir bien. Dormimos bien porque hacemos muchas cosas ¿Qué para hace dormir Jessica bien. para dormir bien? Exacto. O sea, Yo que- intento controlar muchísimo el tema del cortisol. Tengo herramientas, por ejemplo, bueno, lo podemos hablar más adelante y profundizarlo, pero tienes herramientas donde puedes conectar con coherencia cardíaca, entonces tus pulsaciones se van coordinando hablarlo con en el algún corazón. momento. Podemos hacerlo, si quieren. luz roja también, Claro, inhalamos apagar- en 3 segundos, por ejemplo, retienes aire 3 segunditos y luego exhalas. Y luego vuelves a inhalar y te imaginas un cuadrado, por ejemplo, o unas olas que van y vienen, entonces conectas con la frecuencia cardíaca. Yo he hecho muchas cosas también para poder dormir. He incorporado algunas cosas de suplementación. Lo primero que hice fue, como todo el mundo, ¿no? Bueno, que puede ayudar, ¿no? Suplementos, vitaminas. Y luego te comienzas a dar cuenta que el tema es mucho más complejo, ¿no? Sí. Es importantísimo bajar cortisol. Una mente que esté agitada no va a poder descansar. Pongas lo que pongas. No importa cuántas vitaminas, suplementos usted se compre, test, infusiones, adaptógenos. Si tenemos cortisol a tope y yo digo que hay que tener ligera la mente, el cuerpo y el alma.
Hay que tener esas 3 cosas ligeras, porque quien esté atormentado con pensamientos, quien esté con un despecho, con una tristeza, con una preocupación, con un problema de pareja, un problema laboral, o quien esté habiendo comido un montón de alimentos Sí. pesados, o no haya orinado, o no haya defecado bien durante el día, probablemente no va a poder tener un buen sueño. Así que Todo ligerito. todo esto es para que sepan que, bueno, hay muchas cositas que hacer, que sabemos que no estamos minimizando para nada el tema del insomnio, es complejo. Lo que pasa que, bueno, tenemos unos recursos por nuestra profesión y a lo que dedicamos que quizás puede ser que nos ayuda, no siempre nos ayuda en todas las facetas de la vida. Pero bueno, volviendo un poco a esos hábitos, hemos hablado del sol, sol. hemos hablado del sueño. Yo quería añadir un poco la parte de la gestión de la emocional. La gestión Total. emocional, ahí viene un poco el tema del cortisol. Estamos hablando de hábitos de vida que nos ayudan a tener, pues como siempre, yo siempre voy a tirar hacia el sistema inmunológico porque es una de las cosas que me apasiona, a que esté como en congruencia, ¿no? Porque ese desbalance de ese sistema inmunológico es el que lleva a que aparezcan enfermedades, ¿no? Por cierto, un inciso, qué locura lo de la inmunidad. A mí me ha apasionado el tema de la inmunidad. En la carrera creo que vemos inmunidad en algún Inmunología, momento. lo vimos en tercero, En tercer año. Con y un libro infumable, Lava. Un libro que no se lo, Pero no yo lo estudiaba nadie. lo amaba, y yo lo todo amaba. el mundo se metía aquel puñal que tenías que No, responder horrible. aquello en fisiopato, ¿no? Sí. Y luego más nunca ves inmunología. Y hace unos años hice un workshop aquí en Madrid sobre inmunidad y me apasionó. Me Sí. parece tan fascinante y creo que cuando entendemos que realmente no enfermar va más allá de tomarte un efervescente de vitamina C o una naranja todos los días. Por cierto, no lo tomen en Por efervescente. favor, no tomen el efervescente. Pero bueno, recapitulamos. Hemos dicho buena gestión de emociones, que queriendo entender que no es que las emociones no las vamos a procesar y no hay que sentirlas, sino que sencillamente tener una buena gestión de esa emoción que estamos recibiendo. Sol, buen dormir, ¿qué más? Ejercicio. Ejercicio. Venga, Yo- háblanos es del que- ejercicio. Porque el ejercicio además te ayuda a controlar esas emociones y a controlar el sueño. Entonces, va dependiendo de lo que quieras. Si tú haces ejercicio en la mañana, te va a controlar ya tu ciclo y si lo circadiano. haces en la noche antes de dormir, Te disminuye el peso. Si quieres bajar grasa Sí. y quieres Pero a mí mejorar la el resistencia a la ejercicio insulina, por te la viene muy tarde bien. no me gusta por la mañana porque me da energía. Exacto, dependiendo de lo que tú Aquí ya busques. están Si poniendo- quieres, lo puedes hacer en la mañana o en la noche. Mm. Nosotros tenemos muchas personas, ¿no? Y pacientes y también fitboxers, ¿no? En el gimnasio que ellos van, entrenan y no pueden en la noche porque sienten que tienen taquicardia, que después no puedo llegar a dormir. Pero, por ejemplo, yo puedo entrenar en la noche y llegar a dormir perfecta. Es verdad que hay un periodo de unos 20 minutitos que, bueno, De tengo que energía. bajar, pero me viene bien en la mañana Ok. o en la noche. y ahí entra mucho lo que es aprender a escucharse el cuerpo, ¿no? Sí, y la Porque individualización de individu- cada persona. yo esto lo leí hace algún tiempo, que algunas personas para dormir hacían unos hits como de 20 minutos, a lo mejor una hora antes de dormir, y eso induce unos procesos metabólicos bien interesantes que nos ayudan a conciliar el sueño. Yo los probé y tengo algunos pacientes en quienes los he probado y los activan mucho más, con lo cual, si usted prueba algo y no le funciona, no pasa nada. Es como con el tema de la melatonina, que la melatonina parece que es la panacea del sueño y realmente hay personas que toman melatonina y comienzan a o no tener respuesta y luego de tener respuesta o porque van subiendo dosis, da un efecto que es bastante frecuente. Yo lo viví Las personalmente, pesadillas. que es una especie de sueños lúcidos. Sí. Como yo lo cuento como que entraba en una película de mi vida en donde yo tenía mi vida en la vida real y dormir era entrar en otro mundo en donde yo era un espectador de mi vida y no podía interferir. De hecho, me despertaba y seguía soñando y era muy agotador porque entonces sí dormía, pero me levantaba súper agotada. Así que no va para todos. Es que la melatonina es importante tocar un poquito ese tema porque la melatonina, aparte que se puede suplementar de forma exógena, la tenemos nosotros y es una Exacto. hormona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque no, como está también al alcance de todos, Eso es importantísimo, no Sí. a la medicación, automedicación y Sí. no a los extremos. Los extremos son para viralizar, para likes, pero no es salud. No se puede hacer el otro hábito que te había interrumpido, la alimentación. La que había dicho. alimentación. No se puede hacer dieta keto para todo el mundo, no se puede hacer dieta vegana para todo el mundo, hay que individualizar. ¿Qué Sí. opinas de la alimentación? Val? Totalmente de acuerdo. Yo tengo, por mi vida, por lo que me ha tocado ser también como médico, veo muchos pacientes oncológicos o muchos pacientes con enfermedades autoinmunes y siempre les digo que no es que alimentación cetogénica para todo el mundo o alimentación paleo, ¿no? O low carb para todo el mundo. No, por supuesto que no. Yo creo que hay que individualizar. Es verdad
que dependiendo de qué enfermedad, sobre todo las enfermedades autoinmunes, es muy importante la alimentación antiinflamatoria, haciendo siempre como conciencia de qué alimentos estamos consumiendo y cuáles le sientan bien, porque no todo el mundo le sientan bien los mismos alimentos. Yo te puedo decir, el huevo es un alimento antiinflamatorio porque es un alimento súper socorrido, maravilloso, pero hay muchísima gente que le sienta mal. Claro. Entonces, claro, es verdad que por un tema, pues eso, de esas hiperglucemias que se quieren evitar en pacientes oncológicos, vamos a tirar siempre hacia una alimentación cetogénica, pero no porque sea cetogénica, sino porque quitamos alimentos que por teoría y por definición generan inflamación a nivel intestinal. Pero por supuesto hay que siempre individualizar. ¿Cuáles alimentos? Sí. generan ¿Cuáles inflamación? alimentos generan inflamación? Todos los carbohidratos. Todos los carbohidratos son mejores los que tengan almidones resistentes, tipo la yuca, el boniato. Hay truquitos, por ejemplo, la papa o la patata se deja refrigerada desde el día anterior, entonces arroz eso también. hace, el arroz también, que tenga ese almidón sea un poco más resistente y no tenga esos picos de hiperglucemias que son terribles para pacientes oncológicos y terribles para los diabéticos. Mucha gente que tiene diabetes piensa que la diabetes no se revierte y se revierte con la alimentación. Lo hablábamos ahora, Lo justamente. estábamos pasa es que hablando. es loquísimo porque normalmente a través de la medicina convencional, cuando yo estoy en consulta en la seguridad social, que también les pasará a ustedes, llega un paciente y le dices que no puedes comer fruta, no puedes comer patata y les explota la cabeza porque nunca se lo habían dicho. Entonces, un paciente, por ejemplo, diabético, no puede comer ciertos alimentos que están totalmente normalizados como frutas, no todas, se pueden priorizar en algunas porque esa fruta es fructosa y genera esos picos de hiperglicemia y también generan inflamación a nivel intestinal, lo que es un factor de riesgo para enfermedades autoinmunes. Y lo peor es que si nos ponemos a ver, la mayoría de nuestros pacientes, cuando van a un nutricionista, que eso es algo que tú también lo debes ver en consulta, ¿vale? No, yo fui a un nutricionista, entonces me mandó a desayunar pan integral con un poquito de mermelada, con un café con leche, a media mañana un yogur con fruta. Luego el almuerzo es un poquito de arroz con un poquito de proteína y un poquito de ensalada. Luego a media tarde me puedo permitir otro yogur con otra fruta. Y cuando te vienes a dar cuenta, el paciente tiene durante el día 5 o 6 picos y está todo el día comiendo azúcar. Ujú. Y lamentablemente lo que vemos es a pacientes diabéticos que no logran mejorar ni sus marcadores, ni su inflamación, ni su diabetes, porque básicamente no están modificándose el curso de la enfermedad, sino que estamos aumentando la medicación. Ahí también es súper importante, por ejemplo, hablar de los Empic. Es que esto hay que Wow. tocarlo. Bueno, vamos a hablar de semaglutida. Vale. La marca. Sí, más que todo para que no nos no desmoneticen. digamos marca. Vamos a hablar de semaglutida, el liraglutida y todas estas GLP-1 que parecen que son la panacea ahora, ¿no? Todo el mundo quiere el camino rápido, la inmediatez, el no hacer nada realmente activador para el cuerpo, ¿no? No es el camino. Yo siempre lo digo en consulta, no creo que sea el camino ni siquiera para pacientes con diabetes. Esto yo creo que vamos a pagar muy caro ciertas cosas, así como lo hemos visto con muchísimos otros productos. Ha pasado históricamente con cosas que se utilizaron. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un producto hace muchísimos años que se utilizaba. La grasa. Que la grasa que tú Sí. evacuabas literalmente. Además, yo tengo una anécdota horrible. ¿Tú te Yo lo acuerdas? sé, yo lo viví Tú contigo lo en viviste clase. conmigo. Pero ya, un inciso. Hay que decir a todos, por favor, los que estén usando este tipo de medicamentos, no lo acepten bajo ningún concepto, que ningún médico se los dé sin antes pedirle una prueba de sangre para ver cómo están los niveles tiroideos y cómo está una ecografía de esa tiroides. Porque hay una relación totalmente proporcional. Hay estudios por ahí que lo dicen, con bueno, que se desarrolla algún cáncer de tiroides. De tiroides, sí, señor. Entonces, por favor, Alto y antes, claro. cualquier persona que lo vaya a usar, perfecto, porque hay que individualizar, además, pero... Claro, pero es importantísimo que hay probióticos que imitan esa función y esto no se sabe, no lo hablan. Lo que estabas hablando de Sí. la hiperpermeabilidad intestinal. Si tú tienes hiperpermeabilidad intestinal, tú puedes comer tú puedes comer carbohidratos. Si no tienes ningún proceso oncológico ni inflamatorio, puedes tomar proteínas, pero tienes que saber en qué momento hacerlo. Es decir, tú en la noche es mejor que te comas un pescado, unas verduras y no te vas a comer el carbohidrato en la noche. ¿Por qué? Porque tu diversidad bacteriana se va a alterar y aquí se va a producir una hiperpermeabilidad intestinal que te va a llevar a más enfermedades autoinmunes, más inflamación y más diabetes. Entonces la solución no es la pastillita, porque eso lo podrías hacer con probióticos, con ejercicio, con ayuno, con dieta, individualizado. No estamos aquí para automedicarnos. Ay, mira, yo lo tengo que decir, o sea, yo estoy bastante, es que me vienen a la mente tantas ideas, porque cuando vemos en consulta pacientes que tienen diabetes mal controladas
picos hiperglucémicos, y lo que hacen es aumentar la medicación, asociar más y más fármacos. Entonces comentaba con un visitador de la industria en estos días, ¿no? Y me dice, es que los pacientes no cumplen bien. Siempre la premisa es que el paciente no cumple bien, y esto aplica para estatinas, esto aplica para un montón de productos en los que yo no he visto mejoría. Pacientes con inhaladores, con corticoides inhalados, pacientes con estatinas, con fenofibratos, que realmente no modifican el curso de su enfermedad, porque básicamente una enfermedad que está determinada por la ingesta alimentaria tiene que revertirse a partir de modificación de los hábitos de alimentación, no a partir de medicación. Tu cuerpo no necesita metformina, aunque la metformina tiene un efecto a nivel de las sirtuinas bien interesante, pero nuestro cuerpo no necesita semaglutida, no está carente de semaglutida. El tema de la tiroides, por ejemplo, la autoinmunidad de tiroides es lo mismo. El tratamiento es para quitarte el síntoma, pero tu tiroides sigue mal. Claro. Y así con todo. Entonces, hay que ir un poco más allá, porque los tratamientos normalmente no te quitan la enfermedad, no van al origen, sino que van a los síntomas. Entonces, Sí, bueno. es pasa una también, por medicina. ejemplo, con la disfunción eréctil. Es un tema que además que me encantaría que pudiésemos hablar eventualmente de salud sexual. Comentarios, por favor, si Y lo quieren. las mujeres, hablemos de salud sexual femenina, y no estoy hablando de enfermedades de transmisión sexual, estoy hablando de placer, estoy hablando de orgasmos. Las mujeres no vienen a consulta a hablarnos de anorgasmia, no nos dicen no tengo sexo, no siento placer, no me provoca. Y es que es un tema que está muy normalizado para hombres, pero no está normalizado para las mujeres. Y de esto hay que hablar. Así que eventualmente, si les interesa el tema, nos pueden dejar preguntitas y hablaremos de ello. Bueno, vamos a pasar un poco con la sección de mitos. Mitos hay un montón. Aquí tenemos, Jessica Bueno, nos vamos a tiene una hablar. sorpresa. Entonces, primero vamos a hacer los mitos. Vamos a hablar un mito del sol, Jess. Bueno, Bueno. espera, vamos a contar por qué vamos a empezar a hacer esta sección, que la idea es mantenerlo en el tiempo un poco y en las Mira, próximas. Entonces, cuéntanos un poquito, porque Jessica en este caso va a llevar esta parte de la sección. Bueno, porque vamos a hacer mitos y un desafío que les vamos a dar para que con nosotras puedan empezar a sanarse. Ese es el foco que tenemos nosotras en este podcast, darle ese granito de arena para ayudarles. Entonces, la idea es que sea variado, que nos den feedback, que podamos cambiar estos mitos y ver también ustedes qué piensan, qué queremos desmitificar en esta charla. Entonces, ahora mismo que no tenemos esas opiniones del público para saber estos mitos, me gustaría preguntarle a Jess, ¿cuál es el mito en el tema del sol, de la vitamina D? Hay varios, Bueno, pero hay varios y lo tengo que decir. El más importante. El más importante, que el sol produce cáncer. Eso es una idea extendida y que tenemos que protegernos de las arrugas. Mi amiga Valentina dice que no se quiere arrugar, pero yo Es creo verdad, que no quiero. tenemos que aprender a leer etiquetas, no solamente de lo que nos comemos, sino también de los productos que utilizamos. Recordemos que la piel es uno de los órganos más extensos, con una superficie de absorción brutal, y se ha difundido la idea de que tenemos que protegernos del enemigo sol, y a través de la energía solar se sintetiza la vitamina D, que es tan importante para nuestro sistema inmunitario. Entonces, yo me pasé todo el verano pasado viendo cómo las personas en la playa llegan sin ningún tipo de preocupación, con sus cavas llenas de refrescos, cervezas, chuches, bocadillos, todos con productos prefabricados, ultraprocesados, ¿no? Abren embutidos y todas estas cosas que no alimentan. Y luego lo primero que hacen es quitarse la ropa y ponerse el protector solar, que además repiten cada media hora o 2 horas o cada tanto, ¿no? mientras se exponen directamente con el sol totalmente Exacto. Entonces, perpendicular. mi gran problema es que la piel no se quema porque el sol sea dañino, sino porque realmente la piel no se prepara de cara a ir al sol. Nosotros tenemos que hacer algo que se conoce muy popularmente en redes como callo solar. Hay un término acusado por Ernesto Prieto Gratacos que me encanta, que es la helioadaptación, y hay que adaptar la piel y preparar la piel para que nos podamos exponer a un día de playa en el verano. Usted no puede pretender pasar meses como estamos ahora en Madrid a 5 grados, con cuellos altos, con abrigos, y luego que llegue un día de sol e irnos a la playa, porque por supuesto nos vamos a quemar, nos vamos a achicharrar.
Pero si vamos preparando nuestra piel con antioxidantes correctos, con vitaminas, con betacarotenos, con nutrientes de calidad, con omegas, nos desinflamamos y estamos haciendo una buena hidratación, les garantizo que esa piel al sol, en horario adecuado, obviamente no podemos estar 9 horas bajo el sol sin un filtro físico. Obviamente, eso no va a haber quemadura. Pero usted puede tomar el sol sin utilizar filtro solar de ese que le venden, que usted no lee la etiqueta, que está lleno de parabenos y otros tóxicos. Hay filtros naturales, minerales que se pueden utilizar, probablemente no son la cosa más estética, pero se pueden utilizar. Y si no, lo de toda la vida, una pamela, una Totalmente. sombrilla, Una gorra. una camiseta manga larga, y hay trajes de baños espectaculares ahora manga larga que se pueden utilizar, y hay formas de protegernos del sol, y les garantizo que no va a haber quemadura. Eso es el primer mito que me gustaría que se llevaran. Y hay formas de protegerte de arrugas también de forma Eso, natural, con también. cosmetología natural, con lifting japonés, con acupuntura. En estos días escuchaba una dermatóloga que decía, no hay evidencia científica. ¿Dónde buscas la evidencia científica? Porque Bueno. si buscas investigaciones de China, hay muchísima evidencia científica de la acupuntura de todo el cuerpo y los beneficios que hay, ¿no? Entonces, hay formas de protegernos, ¿vale? Por Y hay supuesto. formas, evidentemente, de tomar el sol de forma adecuada y que nos dé Jessica salud. sabe mucho, le vi unas cositas en el baño que me va a dar unos tips ahora cuando vayamos a la casa. Muy bien, pues podemos hacer ahí tips de Y cosmetología que natural. bueno, y que hay protección solar, hay cremas solares que tienen mineral, o sea, con óxido Claro. de zinc, y si efectivamente hacer caseras, total. las puedes hacer caseras también, y si no las puedes comprar, pero bueno, priorizar que los ingredientes sean minerales y no que sean tantos filtros químicos, que es donde también ahí entra el tema de los disruptores endocrinos, que ya eso yo creo que lo podemos hablar en otro podcast más adelante porque hay mucha tela que cortar, Sí, ¿no? bueno, yo tengo un video que hice el verano pasado que me fui al supermercado así muy clandestinamente, hice un video y luego le monté una voz en off, porque es increíble ver que no importa la marca, todos los protectores que nos venden Todo lo que está envasado tiene. está repleto de disruptores. Pero todo, champú, acondicionador, todo. perfume. Pero ojo, por favor, no sensibilización central, porque luego tenemos pacientes que están de medicina integrativa súper sensibles que creen que hasta el agua les va a intoxicar. Y esto es cortisol a tope y totalmente una desregulación en todos tus órganos. Entonces, tampoco, pero hay que tener cuidado. Hay que tener Totalmente. cuidado de pequeños cambios. Hay que ser Exactamente. no digo que todo, porque evidentemente no todas hacemos todo. Lo hemos Totalmente. visto en nuestras casas, sabemos. No piensen que tenemos unas casas perfectas, ni vivimos de una vaca que nos está produciendo leche ahí al lado, pero De hecho, evidentemente... ayer hicimos tertulia, hicimos todo mal. Sí, Aquí estoy yo sin todo voz, mal. después del flamenquito. Claro, porque aquí es donde Pero- entra lo que puede ser sostenible. Claro. Porque en la vida vamos a tener momentos en los que queremos disfrutar con nuestras amigas, queremos disfrutar con las personas. ¿Cuántos hay años teníamos momentos que no nos veíamos? Claro, entonces obviamente, pues, Y en la universidad la cosa era bastante diferente. por supuesto. Bueno, vale. Nada. Otro mito. Otro mito, el colesterol. ¿Qué Wow. les parece el tema? Primero que los rangos del colesterol han variado a lo largo de los años, con lo cual es loquísimo, porque cuando éramos estudiantes, yo si mal no recuerdo, igual era 250 o Sí. más de colesterol. Sí, sí, sí. Ahora Sí. estamos en 200. Yo siempre le digo a mis pacientes, Sí. más que fijarse en el colesterol, porque eso de que el colesterol es malo o bueno, eso no existe. Huyan de alguien que les diga eso. Sí. Lo que tienen que fijarse siempre son en los triglicéridos. Exacto. Los triglicéridos son, así de forma más llana que pueda, es lo que endurece nuestras arterias, que son nuestras tuberías, y los que disminuyen la luz de ese endotelio, ¿no? De esa tubería que está allí. Entonces, no se fijen en el colesterol, fíjense en los triglicéridos. Unos triglicéridos que se acercan a 150, mal, muy mal. Aunque tengas un colesterol de 198 Además o que- de 150. Vale, además que pasa algo, el colesterol es Necesario. necesario para las membranas celulares. No sé en qué momento sea. Y para las hormonas sexuales y para femeninas. las hormonas. Entonces y tenemos a masculinas. pacientes con colesterol que los he visto, pacientes que los han estatinizado lamentablemente y llegan a mi consulta y tienen 120 de colesterol y el hombre está con 40 años sin poder lograr una erección. Y entonces dices, es que ¿cómo vas a sintetizar hormonas? Y pacientes que no sabes cómo metilan, cómo está la detoxificación hepática, si tienen suficiente Q10, porque ahí aumenta también el riesgo cardiovascular. Y esto no se lo dicen al paciente. No. Entonces, y además, esa grasita la necesitamos para todas las membranas de nuestro cuerpo. Porque hay tantas enfermedades autoinmunes, inflamatorias, y porque hay tanto Alzheimer, Parkinson y enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Wow, sí, eso. Y de Entonces- hecho, fíjense, si las estatinas
se diseñaron con la finalidad de acabar con la enfermedad cardiovascular, porque a día de hoy, Sigue siendo. teniendo a toda la población estatinizada, porque prácticamente cada vez el rango baja más para meter a más gente en el saco, porque sigue siendo la primera causa de muerte. Porque básicamente el problema de la enfermedad cardiovascular no es nuestro colesterol. De hecho, quienes estén maltratándose esos niveles de colesterol van a llegar más rápido al deterioro cognitivo. Por eso vemos a tantas mujeres y a tantos hombres con 50 años, yo sé que te debe pasar a ti también, que no sé, me siento confundida, tengo niebla mental, no me concentro, me olvido de cosas, ¿me puedes hacer unas pruebas? No va de pruebas, no va de un patrón ahí que está en un ordenador y un programita que tú tienes que llenar y que te dé un estadiaje. La estadística ha hecho mucho daño. Va de que cada uno tiene que individualizar y tienes que tener un médico que te pregunte, que te diga qué estás comiendo, cómo estás comiendo, qué estás tomando y hacer pequeñas intervenciones porque la raíz está muy probablemente no solo en lo que no te estás comiendo, sino en lo que te estás tomando que te está causando, porque hay que decirlo, los medicamentos son necesarios en algunos casos, pero Claro. las estatinas, lo lamento, no. ¿Y qué han hecho las estadísticas? O sea, ¿qué ha hecho las estadísticas? ¿Y quiénes han hecho esas estadísticas? Porque esa es otra cosa. Entonces yo creo que de aquí lo que habíamos hablado, la lógica. O sea, evidentemente, si tú sabes que el azúcar es refinado, esto como antes se priorizaba el azúcar, los cereales, el exceso de azúcar en nuestra generación cuando éramos pequeñas era una cosa impresionante en los zumos, en los cereales, en todo. Ahora hay un poco más de conciencia. Y si ahora vamos a las grasas, pues si tú vas a cocinar frituras continuamente, esta no es una grasa buena. Entonces hay que saber identificar cuál es esa grasa buena que nos va a ayudar y cuál es la que no es buena y nos va a Que es perjudicar. importante ¿no? para el cerebro. Bueno, pero bueno, por supuesto. hablaremos luego de Basta, eso. mira, Vamos a esto profundizar. comentario no políticamente correcto. Creo que cada uno tiene que ser bastante coherente y despertar conciencias porque si realmente quienes nos dirigen supieran y lo saben, lo que está causando la enfermedad, habrían intervenciones diferentes y se prohibirían una gran cantidad de cosas. Sin embargo, se siguen dando licencias para que muchísimas cosas estén ahí al acceso libre de todo el mundo. Bueno, pero para eso estamos nosotras, que de eso se trata, para empoderarlos, para aumentar esa soberanía y para que cada uno tome las decisiones siempre desde el conocimiento y no desde el miedo, porque es lo que a veces nos lleva a tomar decisiones que no son las más Pasó adecuadas. Hace 4 años, totalmente. Vale, Claro. el cuarto, ya para terminar, Eso ¿vale? es. El tercer mito, 1, 2, 3, el tercer mito, ¿vale? Recordar el sueño. Las personas dicen, ayer nos pasaba, y lo quería mencionar hoy porque nos comentaban, pero si yo duermo 4 horas y estoy bien, yo duermo 6 horas y estoy bien. Chicos, chicas, realmente necesitamos como mínimo 8 horas. Las mujeres necesitamos un poco más. El proceso de limpieza del cerebro que estamos hablando necesita por lo menos entre 7 y 9 horas. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en una fase profunda del sueño y necesitamos reparar. Entonces, para ya concluir esta parte, que se lleven estas 3 pinceladas, estos hábitos, quiero proponerles un desafío. Así que vamos a ver cómo vamos a hacer aquí, pero yo voy a coger este lado. Muy bien. Miren esto y luego vamos a explicar qué va a salir aquí. Bueno, chicos, producción, no sé si me salió aquí el plano, pero bueno, vamos, 3, 2, 1. ¿Qué salió? Beber más agua, muy bien. Y fíjate, Beber más agua. buen tema lo del agua. Eso sí, voy a hacer un inciso para terminar. Luego vamos a pasar rápidamente a una sección de preguntas que nos han dejado. Las vamos a contestar. Quizás no nos dé tiempo de todas, pero bueno, el agua es fundamental. ¿Ok? Mucha gente piensa que bebe mucha agua y siempre lo digo, calculen más o menos entre unos 30 mililitros o 40 mililitros por kilo de peso. Es decir, una persona que pesa unos 70 kilos debería estar bebiendo agua así, normal, más o menos unos 2 litros 100 aproximadamente. Okay. Bueno, tenemos una sección que yo creo que siempre es como la más, ¿no? La que más les gusta a ustedes. Y quiero que dejen Déjennos- aquí en comentarios si Eso hicieron es. este reto para el próximo podcast y si han cumplido con todas estas indicaciones para beber más agua. Y déjennos sus comentarios, qué les gustaría que habláramos, qué más preguntas quieren para los próximos episodios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Miren, por aquí tenemos preguntas interesantes que nos han hecho. Vamos a ir comenzando Vale. algunas. Aquí preguntan, como ustedes se sientan, ¿azul de metileno puede ayudar con miomas uterinos? Ay, tema álgido. Miren, ¿quieres hablar? Nosotras hemos estado hablando mucho del azul de metileno. Sí. Yo Sí. lo confieso, no he estudiado en profundidad nada sobre el azul de metileno. Creo que está muy de moda, creo que es una molécula conocida hace mucho tiempo y creo que no es para todo el mundo. Tengo algún testimonio, un par de pacientes que lo han hecho, lo han dejado. Creo que en cualquiera de los casos, toda persona que quiera comenzar terapia con azul de metileno tiene que hacerlo bajo
la supervisión de Supervisión alguien experto y no es para todo el mundo. Yo sí que he tratado pacientes con azul de metileno ya más o menos desde hace unos 3, 4 años, pero para enfermedades neurodegenerativas. Y esto lo hablamos siempre. Y fíjense la pregunta que nos hacen, porque es una pregunta, ¿puede ayudar con miomas? Vamos a lo que siempre hablamos. Miren, yo recuerdo, y esto lo vi contigo en tercer año con Botana, teníamos un profesor de medicina interna que él una vez me dijo, para tener una buena respuesta necesitas hacer una buena pregunta. Entonces, no es una buena pregunta porque estamos simplificando una enfermedad que tiene muchísimos factores buscando la solución con una sola cosa. El azul de metileno es buenísimo para personas con enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, ELA, esclerosis múltiple. Funciona muy bien, fibromialgia. En pacientes también que tengan como ese síndrome de fatiga crónica. Pero no podemos corregir unos miomas solamente con una sola cosa. Yo estuve trabajando con una pediatra integrativa y también en el autismo. Lo usaba. Se usa bastante, pero tienes que analizar mucho lo que es el metabolismo hepático y el metabolismo con ácidos orgánicos para ver cómo funciona y cómo va a comportarse tu cuerpo. No es para todo el mundo, no es para pacientes que toman antidepresivos. Hay que hacer una analítica puntual. Eso no es una moda, lo que pasa es que está de moda. Claro. Está de moda y todo el mundo. Entonces, por favor, suscríbanse para tener más tips como estos. Miren, chicas, tenemos más. A ver si alguna también quiere ir respondiendo. Aquí dicen, un familiar tiene depresión y no mejora con escitalopram y vitamina B12. ¿Qué nos sugieren? Wow, esto me encanta. Yo no quiero hablar de los ISRS. Creo que a todo el mundo también sea... ¿Qué son los ISRS? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Parece que todo el mundo que llega a una consulta tiene ansiedad. Es el diagnóstico más generalizado o todo el mundo está deprimido. Y la solución para todo el mundo es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o un dual. Y entonces si no te funciona uno, te pongo otro. Si no te pongo otro, te pongo dos. Y si no, bueno, voy a las benzoilas. Es que lo veo continuamente, ¿no? Y luego con la suplementación pareciera, no sé por qué, en qué momento los neurólogos o los médicos de cabecera solamente piensan que la única vitamina B que se necesita es la B12, porque lamentablemente es la única que les miden en la seguridad social, pero no es la única necesaria. De hecho, la B1 es la tiamina y es sumamente importante, la B2 es la niacina, la B3 es la riboflavina y es brutal, el pantoténico, la biotina. ¿Qué le recomiendas entonces a esta paciente que haga? Yo creo que esta persona tiene que ir a un médico que pueda analizar sus niveles de vitaminas, ver bien qué está pasando, pero que la suplementación con B12 no es suficiente y además habría que ver qué B12 se está tomando. Que sea metilada, Que ¿no? sea metilada, porque la que nos venden casi siempre es cianocobalamina, que es vitamina B12 unida a cianuro. Hay que tomar su forma metilada para que la forma metilada sea biodisponible, es decir, que el cuerpo la absorba. Consideren ustedes que todos estamos en déficit de vitaminas del complejo B y es un complejo que es de mis... o sea, lo tengo que tener siempre, lo tomo hace muchísimos años y creo que cada persona debería incluirlo. Y que no se miden analítica. Es decir, te pueden hacer Exacto. analíticas y está normal y puedes tener déficit. Exacto. Pero yo creo que para este paciente es fundamental el apoyo psicológico. Sí. Tú tienes que saber, y no cualquier apoyo psicológico, saber con qué psicólogo tú te sientes cómodo para hablar tus problemas, de dónde viene esa depresión, cómo la puedes manejar, con qué especialidad puedes ir y luego evidentemente tener un propósito de vida, porque tienes que tener un propósito para poder hacer hábitos, para poder cumplir todo esto y para poder quitarte esa depresión. Si tú no tienes ese propósito de vida, pues es más fácil la pastillita. Bueno, chicas, vamos a resumir los puntos claves. Bueno, a mí me ha encantado poder hablar de tantísimas cosas hoy aquí con ustedes, compartiendo nuestras ideas, la experiencia que tenemos. Creo que es importante de todo esto el conocimiento, la responsabilidad. Yo creo que tenemos que ser cada día más responsables. No nos vale un tanto por ciento, hay que ser 100% responsables. No es que me pasa lo que me pasa porque no tengo un médico bueno o porque no he dado con especialistas serios o porque lo que probé no me funcionó o porque no sé hacer ejercicio o porque nunca lo he hecho. Dejemos de procrastinar, dejemos de victimizarnos y tomemos el control de nuestra salud con conciencia, con responsabilidad, con seriedad y con tranquilidad. O sea, no es un sprint, es una carrera de fondo, hay que irlo haciendo poco a poco. Todas nosotras tenemos muchos años en esto y cada día seguimos aprendiendo. Así que únanse a este estilo de vida saludable, síganos en redes sociales y aquí vamos a seguir dándole muchísimos tips. Estamos aportando valor porque es como nuestro granito de arena para también ayudar a los que aún no tienen acceso a este tipo, a nuestras consultas, a nuestros programas, pero es importante que nos apoyen y nosotros poder apoyarlos a todos.